al Señor que podemos comunicarnos de esta manera, por lo menos. Así que estamos muy gozosos en ese sentido. Antes de comenzar a leer, vamos a orar, hermano, por la palabra. Señor, te damos gracias una vez más por tus bendiciones. Te damos gracias por que has derramado tu misericordia sobre nosotros, sobre este mundo. Has mandado a tu Hijo, Señor, a proclamar el Evangelio, a vivir y a morir y a resucitar por nuestros pecados. Señor, te pedimos que nos ayudes una vez más a comprender tu palabra, a saborearla, Señor, a saber cuán dulce es tu palabra, Señor, tu ley, que podamos comprender las maravillas de tu palabra, Señor, que podamos también nosotros asimilarla y ponerla por obra. Señor, ayúdanos a ponerlas por obra, te lo pido, Señor, por favor, que cada uno podamos poner por obra cada palabra que sale de las Escrituras, Señor. Ayúdanos porque somos débiles, ayúdanos porque te necesitamos cada día, Señor. Ayúdanos porque aún habiendo sido salvados, Señor, somos pecadores, Señor, y pecamos, y de todo corazón te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, los que hemos cometido, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón día a día, Señor, a transformarnos a tu imagen, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos confronte, Señor, con una palabra, Señor, para que podamos nosotros ser moldeados a tu imagen. Te pido por mis hermanos, por cada uno de ellos, los que están en cada uno de sus lugares, Señor, que puedan seguir meditando en tu palabra y en cuánta gracia nos has dado, Señor, por tener este privilegio de estar compartiendo tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos la carta de Primera de Juan. Estamos compartiendo los jueves la carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11 al 13. Y vamos a darle lecturas y vamos a comenzar. Dice así la palabra del Señor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Continuamos la carta de Juan, hermanos. Recordamos que Juan está escribiendo esta carta para contrarrestar las herejías que en aquel momento habían surgido del gnosticismo, que se introducían sutilmente con filosofías humanas, hablando sobre la deidad de Cristo y la persona de Jesucristo. Juan sin duda le habla a la iglesia, expresando un amor profundo por ellos, remarcando el fundamento de la fe en Cristo Jesús. Juan siempre nos recuerda las verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros estemos firmes y permanezcamos gozosos en el Señor. Algo que a veces nos olvidamos de que tenemos este evangelio tan grande, tenemos esta salvación tan grande, y nuestro gozo a veces por las cosas de este mundo que nosotros estamos pecando, que a veces pecamos y lo hacemos, y la palabra dice que es así, y debemos admitir lo que lo hacemos, y debemos arrepentir nuestros pecados, nos quita el gozo de la salvación a veces. Y nos quita este gozo que es tan lindo de recordar todos los días el evangelio. Pero Juan escribe esta carta, y lo dice en el 1:4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Algo que nosotros podemos ver en esta carta es que a pesar de las circunstancias que estaban pasando los hermanos, a pesar de lo que Juan le escribía a los hermanos, él le escribe para que ellos tuvieran un gozo pleno conociendo las verdades de la palabra del Señor. Las dudas sembradas por la falsa doctrina que introducían los falsos maestros siempre son refutadas por la palabra del Señor. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Siempre acudir a la palabra del Señor cuando vienen estos vientos de doctrinas, estos vientos de engaños sutilmente por Satanás, que hoy en día pasa algo parecido. Cuando usted ve en la televisión o ve en la radio o lo que escucha por internet, las diferentes religiones que hablan sobre que Cristo es un ángel, Cristo es esto, Cristo es aquello, pero no van conforme a lo que es la palabra del Señor,
nosotros debemos refutar la palabra, esa palabra que viene hacia nosotros, con las escrituras que el Señor nos ha dejado. Y eso que trae al corazón del creyente un refrigerio y un alivio para el alma. El gozo es algo clave para el creyente. Saber lo que Cristo hizo en la cruz no es encima para que nosotros vivamos de una manera indigna, sino más bien gozosamente en santidad y en agradecimiento, alabando al Señor por las proezas y reconociendo que nada somos y que aún así Él nos amó. Esto lo hizo el Señor por gracia, hermano, y le dio gran gusto hacerlo. Comenzamos con nuestro versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sin duda, el amados es una de las características que Juan utiliza en esta carta, tanto como hijitos. Usted puede fijarte que Juan lo habla siempre en el trayecto de toda esta carta, y es para para definirse de una manera amorosa hacia los hermanos, hacia los oyentes. Pero ¿sabe qué? Juan nunca minimiza la palabra del Señor. Él siempre aplica la gracia y aplica la verdad. Está siendo amoroso con nosotros al decirnos que somos hijitos amados en el Señor, que somos algo tierno para el Señor, pero siempre con la verdad del Evangelio, confrontando al pecado. Y varias veces lo llama hijitos. Usted lo puede ver en el capítulo 2, versículo 1, lo puede ver en el capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 28, en el capítulo 3, versículo 18, en el capítulo 5, versículo 21. Y también amados, que nos refiere a nosotros, también lo puede ver en el capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 21, capítulo 4, versículo 1, versículo 7, y también en el 11, que es el que estamos viendo nosotros ahora. Como siempre digo, y como siempre veo la carta de Juan, tanto la carta como el Evangelio, Juan aplica la gracia y la verdad. Nos dice el amor de Dios y siempre nos confronta con nuestro pecado y dice, ok, tú te dices, hijito amado, tú iglesia, tú dices que estás caminando en el camino correcto, pero si no tienes estas características que caracterizan a aquellos que siguen al Señor, a aquellos que son hijos de Dios, o a aquellos que caracteriza a Dios por su amor, por su santidad, o por su misericordia, o por su amar a los hermanos, en este caso, tú no eres un hijo de Dios. Entonces Juan en esta carta podemos verlo de esa manera. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. En el mismo versículo 11 dice, si Dios nos ha amado así, por supuesto tiene un contexto que nos ayuda a entender todo esto. Usted lo puede ver en por lo menos 2 versículos anteriores, dice que lo predicó el pastor Marcelo, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, es que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Entonces ahí viene nuestro versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Aquí está la muestra suprema de amor. Cuando Cristo descendió hacia este mundo para morir en una cruz, es el acto más amoroso y profundo que incluso nuestras mentes no pueden comprenderlo. Es un amor eterno expresado en una cruz. Una realidad que el mundo quiere esconder. Una verdad que Satanás quiere que no recuerdes. Ese acto de amor es Él mismo. Él es el regalo. Él es la vida eterna. Y Él es la verdadera felicidad. Mucha gente cuando usted le pregunta, bueno, ¿tú quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? No, prácticamente nadie te dice yo quiero ir al infierno. Todos te dicen yo quiero ir al cielo. Lo que no quieren es que Dios esté allí, porque no quieren verlo a Él, no quieren ver lo que Él demanda, lo que Él es. Ellos quieren solamente los beneficios. Pero por supuesto el gran tesoro de todas las escrituras, de todo el universo, es que en el cielo estará Dios y ahí podemos verlo cara a cara. Si Dios te ha amado así, nunca podríamos igualar ese amor, esa magnitud de ese amor, tan inmerecido. Lo que Cristo hizo por nosotros
podemos recordar un poco el Evangelio, podemos recordar lo que el Señor, de dónde nos ha sacado. Recordábamos en versículos anteriores que éramos hijos del diablo, en otros pasajes de las Escrituras, como en Efesios, que decíamos que seguíamos las corrientes de este mundo. Podríamos recordar incluso los pecados que hemos cometido, incluso los que cometemos, por las cuales la ira del Padre cayó sobre su Hijo, el cual nos amó y por eso se entregó. Claramente Él hizo este acto tan glorioso para que no sigamos viviendo de la manera que vivíamos antes. Sin duda alguna, Él te ha salvado, como lo dice los versículos anteriores, como lo dice el versículo que nos decía el pastor Marcelo. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tengo una cita de Charles Spurgeon para compartirles, hermano. Tal vez eras un borracho, y cito, tal vez eras un borracho, y sin embargo, Él te amó. Un perjurio, y sin embargo, Él te amó. Tú tenías muy mal carácter, y sin embargo, te amó. Y tú tienes, aún ahora, debilidades e imperfecciones que hacen que en ocasiones tú mismo te desprecies y te llenes de vergüenza. Cansado de la vida, herido en el conflicto con que tienes que batallar día tras día, con tales pecados que te asedian malos pensamientos y malos deseos, tan desagradante a tu naturaleza, tan repugnante incluso para ti mismo, y tan deshonroso para tu Dios. Y sin embargo, Él dice, te he amado, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3, fin de la cita. Y vemos cómo el Señor nos ha amado. Y vemos, y a veces aunque perdemos la vista, o nuestra vista se hace corta, porque con el pecado que nos asedia, no miramos o nos quejamos, y no miramos realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y confieso que eso es una lucha para cada persona, y confieso que es una lucha para mí también, por supuesto. Y debemos nosotros, como decía un pastor, predicarnos todos los días el Evangelio. Recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Recordar que estoy parado gracias a su misericordia. Recordar que todo lo que estoy pasando es por gracia. Todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que tengo es inmerecido. Y que algún día la esperanza que tengo es volver a estar con Él. Volver con Él en el cielo eterno. Estar la vida eterna pasando un día con Él. Y eso es lo que a nosotros nos da tranquilidad y paz. Y en esto consiste el amor de Dios. No es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Qué estábamos nosotros? ¿Dónde estábamos? Estábamos perdidos. Dice Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, estábamos errantes en esta vida. ¿Qué éramos nosotros? Lo vil del mundo, dice 1 Corintios 1:28. Lo menospreciado escogió de Dios. Polvo y nada más. Con ese amor que recordamos al ver la cruz, es el que Juan nos insta a amar a nuestros hermanos. Si bien nosotros no vamos a llegar a amar como Dios nos ama o nos ha amado al salvarnos, y nos continuará amando, pero sí dice que si somos hijos de Dios, nosotros nos vamos perfeccionando en el amor. Tenemos nosotros seguir ese ejemplo, porque Él nos ha dado, en versículos más adelante vamos a verlo, su Santo Espíritu, para que nosotros podamos conformarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Por eso el texto nos dice en el versículo 11, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. Debemos perfeccionarnos en el amor, debemos esforzarnos en el amor y debemos luchar todos los días con nuestra carne. Debemos nosotros pedirle al Señor que nosotros podamos ver su amor. Debemos que todos los días nosotros ir a la fuente del amor, que es Dios. ¿Quieres amar a tu esposa como corresponde, como Dios manda? Ve a Cristo, ve a Dios. ¿Quieres amar a tus hijos de una manera bíblica? Ve a Dios. ¿Quieres amar realmente a tu vecino? Ve a Dios. ¿Quieres amar a tus compañeros de trabajo que se quejan o se
burlan de ti, ve a Cristo. La manera que el amor de Dios representa es ver cómo nosotros, siendo indignos, recibimos una salvación eterna. Y nosotros podemos amar, aprender a amar de esa manera. Versículo 12, hermano. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios, y aquí se refiere como Dios Padre, es invisible. Dios es invisible. Y usted lo puede ver en la misma carta de Juan, no en esta, en el Evangelio de Juan, dice, en el capítulo 1, versículo 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué impresionante como nosotros conocemos el amor de Dios Padre a través de su Hijo, y conocemos al Hijo a través del Espíritu. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Éxodo 33:20. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir, dice el Señor. En Juan 5:37 dice, el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, dijo el Señor. En Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Dios, Jesucristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La palabra nos enseña que nadie ha visto a Dios, pero aún podemos ver su amor reflejado en la vida de su Hijo Jesús, quien se entregó y murió por nosotros y resucitó al tercer día para ganar la batalla. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Podemos ver a través del Hijo el amor reflejado. Y hoy el mundo puede ver el amor de Cristo, hoy puede ver el mundo, el amor de Dios reflejado en su iglesia, en nosotros. Por eso dice el versículo anterior, dice que si nos amamos los unos a nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros creemos por fe, hermano. Y aquí vemos la Trinidad actuando conjuntamente, armoniosamente, en perfecta relación, en esta obra de salvación y amor para con todos nosotros. El Padre muestra su amor al enviar a su Hijo a morir. El Hijo al morir y resucitar se va a prepararnos una morada, pero no nos deja solos, sino que nos envía al Consolador, al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso nadie, como dice 1 Corintios 12:3, dice, por eso nadie puede llamar, por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios que llame anatema a Jesús. Nadie puede hacerlo eso si tiene el Espíritu. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Hijo te muestra al Padre, el Espíritu te muestra al Hijo y te transforma a su imagen. Ahora, el amor entre hermanos, el amor mutuo que nos alienta a que ejercitemos y nos terminemos y tenemos estas marcas en nuestra vida, son una clara evidencia que estamos en el Señor, estamos en Dios y que su amor se está perfeccionando. Hace un tiempo hablaba con una persona y a veces es muy difícil hablar con personas que están viviendo una vida inmoral, no una vida que es un cristiano y peca como todos, ¿no? como todos los hermanos, y que, como nos decía Juan, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la palabra no habita en nosotros. No una persona que lucha con su pecado y se arrepiente y que está triste por lo que ha hecho y que pide al Señor que lo ayude, que lo cambie, que día a día va cambiando, sino que una persona que tenía una rienda suelta al pecado, que practicaba el pecado con liviandad, que no tenía las marcas que el Señor dice en su palabra, como el amor, como el congregarse, como el estudiar su palabra, la oración, y etcétera, de las cosas que usted sabe que
el Señor hace en nuestras vidas. Sino al contrario, la persona esta estaba viviendo su vida, sus delitos y pecados, y estaba viviendo de la manera que no debería vivir. Pero ¿cuál es el problema en este sentido que les quiero compartir? Que esta persona decía que era una hija de Dios, que es cristiana. Y es muy difícil, por supuesto, hablar con la persona que cuando la persona se cree creyente. Entonces la pregunta que yo le hago y le digo, ¿por qué piensas que eres una hija de Dios? O sea, ¿qué piensa usted cuando diga, bueno, sí, yo amo al Señor, pero ¿por qué amas al Señor? ¿Amas al Señor porque sabes que Él te amó primero, porque sabes que eres un pecador, porque sabes que no podías vivir sin Él, porque sabes que has pecado, porque estabas muerto sin delito de pecado? ¿Sabes que necesitas la salvación porque la ira de Dios caerá sobre ti? Porque no podemos vivir, porque no hay otro camino, porque Dios quiere que vivamos una vida en santidad, porque Dios quiere que vivamos en la luz, en amor, en unidad, no siguiendo las corrientes de este mundo, no siguiendo nuestros propios pecados, no siguiendo nuestras propias opiniones, sino yendo a la fuente de la verdad, sino yendo a la fuente del amor, sino yendo a la fuente de la justicia. Si no tienes estas marcas, no eres un cristiano. No eres un cristiano. Y esa fue la respuesta que yo le di. Entonces, ahí yo veo que hay dos maneras de ver este tema. O la persona se arrepiente porque el Señor ha tocado su corazón, o la persona sigue endurecida en su propio camino y sigue la vida que está haciendo. Y eso también es el amor que nos recalca el Señor aquí. El amor entre nosotros hermanos también es confortarnos. El amor entre hermanos y el amor hacia el mundo es confrontar a nuestros hermanos o a nuestros semejantes, para que ellos puedan venir al conocimiento del Señor, para que el Señor pueda hacer una obra en su corazón. Y eso es parte del amor. Así como en versículos anteriores hablábamos que el amor entre hermanos es en ayudarnos, y hablaba directamente con que si nosotros tenemos para compartir para con nuestros hermanos, si no lo hacemos, ¿cómo puede el amor de Dios vivir en ti? Y de esta manera, si tú amas a un hermano y no confrontas al hermano o no le hablas para que él pueda cambiar, no lo estás amando. Todo esto tiene un equilibrio, y todas estas cosas debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Y si nos amamos, y si decimos que Dios está en nuestra vida, debemos mostrar el amor de Dios hacia los hermanos y hacia los demás. Usted ve a Juan aquí en esta carta que él nos dice amados y nos dice hijito, pero tajantemente y de una manera muy clara dice, ok, no te comportas de esta manera, si no te examinas de esta manera, si no estás caminando de esta manera, a pesar de las luchas y las pruebas que vayas a tener, pero si no tienes el amor de Dios hacia los demás, hacia tu hermano, hacia el prójimo, si no te duele tu hermano en necesidad, bueno, hay una clara evidencia de que tú no eres un cristiano, tú no eres un hijo de Dios, porque el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor, lo dice en el versículo 8. Claramente es un amor sacrificial, un amor de preocupación, sin esperar nada a cambio, sino teniendo satisfacción en amar, nacido de un corazón puro y sincero. En estos versículos 13, hermano. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Claramente no existe un creyente sin el Espíritu Santo morando en Él. Claramente, una persona no se puede decir creyente y no tener el Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo. No puede un creyente decirse. No hay creyente sin el Espíritu Santo que morando en Él. Porque en Efesios 1:14, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. El Espíritu Santo mora en nosotros y es la garantía
que nos ha dado Dios. El Espíritu vino a convencernos de pecado, justicia y juicio. En Juan 16, de 7 al 11. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, dijo, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega traducida como consolador significa que es llamado alguien al lado de, y tiene la idea de alguien que anima y que exhorta. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Él ilumina, el Espíritu Santo iluminará y ilumina nuestras mentes, todo el consejo de Dios, toda su palabra, para que nosotros podamos entenderlo y vivir por ella y asimismo transformarnos a la imagen de Jesucristo. El Espíritu nos convence de la deidad y la encarnación de Cristo, su identidad como el Mesías, su sufrimiento y muerte, su resurrección y ascensión, su exaltación a la diestra de Dios y su función como juez de todo. Él da gloria a Cristo en todas las cosas, porque dice en Juan 16, 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo te lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. El Espíritu Santo produce el fruto en nuestras vidas. Cuando Él habita en nosotros, Él comienza a obrar y cosecha el fruto de nuestra vida. Su fruto en nuestra vida es el amor, como lo dice Gálatas 5, 22 al 23, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza, y el dominio propio. El Espíritu Santo es el que nos santifica todos los días por medio de su palabra. Juan 3:5 dice, donde el Espíritu nos hace nacer de nuevo. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. La garantía no está en que nosotros hacemos nuestras obras para obtener esta salvación tan gloriosa, sino completamente al revés. Podemos obrar porque Dios ha obrado a favor nuestro y nos ha sellado con su Santo Espíritu. Si tú estás permaneciendo, que es una de las palabras claves que Juan identifica al verdadero creyente, va por buen camino. Puedo citar nuevamente al pastor Charles Spurgeon. Y cito, Él es capaz de ablandar el corazón más empedernido y someter a la voluntad más obstinada. No hay ni un solo acto pecaminoso que Él no pueda vencer. Él les da la gracia que los capacita para resistir la tentación más fuerte y para vencer el pecado más fiero que esté asediando. Hay un poder omnipotente en el eternamente bendito Espíritu, de tal forma que no hay límite para su obra regeneradora y santificadora. Fin de la cita. En esto conocemos, hermanos, que somos de Él, y que aunque no lo vemos, creemos por fe. Y nosotros debemos ver la obra de Cristo en la cruz a favor nuestras y imitar el amor que tuvo por nosotros y derramarnos el mismo amor para con los hermanos. Un amor sacrificial, un amor ágape, dice la Biblia. Un amor en unidad, un amor en ayuda, un amor en todo sentido. No quedar solamente en palabras, sino en acciones. Por ahí nosotros en algún momento podamos decir, o diremos, o decimos, como dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Crees, hermano? ¿Crees todo lo que el Señor ha hecho en tu vida? Mira lo que el Señor ha hecho en tu vida. Recuerda el Evangelio y ama a tu hermano. Si estás en Cristo, amarás a tu hermano. Examínate si estás en la verdad. Examinémonos
si estamos amando de la manera correcta a nuestros hermanos, si no estamos siendo egoístas, si no tenemos ese pecado de egoísmo o de orgullo, que seguro que lo tenemos, pero que no estemos luchando con él. Si lo tienes, si tú estás viendo que no hiciste nada por ningún hermano, si no estás ayudando a nadie, si ni siquiera te preocupas, ni siquiera pregunta cómo está fulano o mengano, ni siquiera estás solamente viviendo tu vida de la manera que tú quieres, bueno, hay que examinarnos, porque el que ama a su hermano conoce a Dios, pero el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y eso es lo que nos dice aquí Juan. Juan nos está diciendo de que si nosotros tenemos a Dios, debemos imitar la manera a amar a nuestros hermanos. Y que de esa manera nosotros vamos a mostrarle al mundo que somos hijos de Dios. No somos igual al mundo, pero mostramos al mundo que somos de Dios, que somos de Cristo. Lo hacemos por fe, creemos por fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Confiamos en Él e indudablemente mostraremos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Lo haremos con nuestros hermanos, con un profundo amor incondicional. Que el Señor nos ayude todos los días a amar a nuestros semejantes y a considerarnos a nosotros menores en humildad y en amor, creciendo todos los días en santidad y mostrándole al mundo que Cristo es nuestro tesoro. No lo que ellos tienen, no la manera que ellos aman, sino que la verdadera forma de amar es mirando a Cristo. Él es el amor, Él es todo amor. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, que es lo principal, Señor. Ayúdame principalmente a mí, Señor, a vivir cada una de estas cosas. Señor, dame más fuerza, dame más ganas y ánimo, igual que a mis hermanos, para poder predicar y hablar a nuestros semejantes, en nuestro barrio, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, de las verdades de Jesucristo, de que Jesucristo vino a este mundo a salvar a lo que se había perdido, y que ellos están perdidos sin Cristo, y que Él es el mayor tesoro, que podamos ver todas estas cosas, y que un día estaremos con Él, y no habrá más llanto ni dolor, y no habrá tristeza, y no habrá lágrimas en nuestros ojos, sino que Él las limpiará, Señor, y estaremos con Él, conociéndolo eternamente, y celebrando eternamente sus atributos, su gloria, Señor. Y que no habrá luna, no habrá ni sol, porque su gloria iluminará todo el cielo, y su gloria estará más fuerte que el sol del mediodía, Señor. Ayúdanos a contemplar las riquezas de la gloria de Cristo. Ayúdanos a contemplar a Dios, Padre. Ayúdanos a ser guiados por Dios Espíritu. Ayúdanos, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, qué maravilloso el libro de Juan, que podemos en él encontrar no solamente consejos, sino corrección para nuestras vidas y considerar cómo estamos delante del Señor. Y constantemente mostrándonos, Juan, cuáles son los parámetros por los cuales nosotros podemos chequear, evaluar nuestra vida espiritual, ¿no? Y que podamos amar a nuestros hermanos así como Cristo nos amó. Pero también en esto yo pensaba, y he pensado muchas veces, en esta cuestión de pensar que amar a mi hermano es a veces simplemente, no sé, juntar un alimento para el kilo, bueno, eso es, o sea, si no siento ni siquiera dar, poder sacar de lo que tengo para poder dar a mi hermano, bueno, debería llevarme a evaluar, ¿no?, cómo está mi corazón. Pero aún haciéndolo, eso tampoco es evidencia de que soy un verdadero cristiano, porque hay muchísimas personas que no son creyentes y hacen grandes cruzadas de solidaridad, de juntar alimentos para personas que están en necesidad, y van a ver a los inundados y juntan. El apóstol nos está hablando de algo más interno, ¿no? Porque a veces simplemente el dar satisface nuestro ego, pero estaba hablando de un amar, de un amor ágape, de amar de una forma que no es de la forma tampoco que ama el mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con no solamente el dar, sino sentir en nuestros corazones la necesidad de suplir
de amar a nuestros hermanos, en orar por ellos, doblar nuestras rodillas, invertir tiempo en nuestros hermanos. Y eso habla obviamente de que el Señor ha hecho una obra en nuestros corazones, ¿no? Nuestro corazón muestra si realmente Dios ha obrado en nosotros. Hermanos, gracias a Dios damos por este tiempo, por la palabra de Dios, gracias por nuestro hermano, gracias por cada uno de ustedes que ha podido asistir, que salgamos fortalecidos en este tiempo, que podamos seguir orando los unos por los otros, sosteniéndonos los unos a nosotros. Es muy, muy importante en un tiempo donde es fácil despistarse, donde es fácil entrar en la comodidad, donde es fácil entrar en la pereza, en el comer de más. ¿Cuántos están comiendo de más? Amén. Ok, 2 nomás, los otros están bien, ¿no? Le voy a preguntar después a las esposas. Pero es un tiempo donde debemos disciplinar nuestras vidas, ¿no? Y aprovechar este tiempo. Así que podamos en este tiempo animarnos, exhortarnos los unos a los otros para poder permanecer en la fe, y pronto estaremos reunidos en la iglesia, y cuando volvamos a la iglesia, que cada uno de nosotros podamos haber experimentado crecimiento en el amar a nuestros hermanos, en la oración, en el conocimiento de la palabra. Amén. Así que, bueno, Dios les bendiga mucho. Les animo a que podamos saludarnos, nos saludamos para luego despedirnos y podernos encontrar el día sábado, ¿sí? No, domingo, el día domingo, aunque los grupos han estado reuniéndose, ¿no? Dios les bendiga. Ahí la veo a Cata, la veo a Raúl, la veo a Dorita, ¿Cómo están? muchas bendiciones. Gabriela, Dios te bendiga mucho. Muchas bendiciones. Amén. ¿Sí? Gladys, te dejaron solos. ¿Están bien, Gladys y Marcelo? Los veo separados. ¿Sí? Ok. Tiempo también donde está el matrimonio, está ahí trabajando. Está bien, no, pero está bien. Amén, amén. Así que bueno, una bendición. Y en el otro cuadro, ¿quién tengo? Porque tengo 2 cuadros. Ahí lo tengo, bueno, hay un montonazo, ¿sí? Bueno, muchas bendiciones. Nos saludamos, Dios les bendiga mucho. Sí, allá aquí mirá, Teo y Noé allá en Capital. Algunos los veo oscuros, veo nada más, se ve muy poquito. ¿Sí? Amén. Bueno, puede saludarse usted también. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Hermano. Que le bendiga. Bendiciones. Día. No sé quién te saluda ahora. Bueno, la profeta. Bendiciones. Bendiciones, chao. Chao, chicos. Así que no sé. NASA, papi. NASA. Mati. Ahí también. Ahí pasó. NASA, Pauli, ¿todo bien? ¿Qué hace?